Hola, ¿qué tal? Nuevamente por acá en otro video más. Vamos a seguir con el ejercicio que estábamos haciendo la vez pasada de elaborar un pequeño programa para hacer una viga de concreto utilizando Python. Esta vez vamos a tratar de ir adicionando un poco más de ciertas funcionalidades a este programita para que también pues, le vayamos tomando sabor en cuanto a la forma de trabajar, de trabajar con él. Entonces, fijémonos bien, vamos a esta vez, la otra vez definimos el constructor pidiendo las propiedades de las vigas. También definimos aquí las propiedades del modo de elasticidad del concreto, del acero. También calculamos un momento último considerando una losa simplemente, perdón, una viga simplemente apoyada. Calculamos también la resistencia a flexión aproximada. Pues claro, se deben de hacer ciertas verificaciones respecto a las deformaciones máximas de los lechos de refuerzo, pero la intención de estos ejercicios es introducirnos a cómo usar Python para resolver problemas de ingeniería. Así que vamos a hacer ahora, pues vamos a crear otra, dentro de nuestra clase de viga, vamos a crear otra función que la vamos a llamar def corte. Vamos ahora a calcular qué cosa, la capacidad de cortante. En esta función calcularemos la resistencia a cortante promedio según el ACI. Vamos a considerar el 14. Lo que pasa es que ahora el 2019 ha introducido un nuevo factor que está en función de la vertiente de las secciones, pero no lo vamos a considerar. Vamos a mantenernos con la misma ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Que phi de c es igual a phi por 0.53 por raíz de f'c. F'c, perdón, la raíz de f'c por b por d. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos FC, necesitamos el phi de cortante, necesitamos B y necesitamos D. ¿Cómo se llaman nuestras propiedades acá? Entonces, nuestras propiedades acá son, entonces B es igual a self BB, entonces B igual a self punto BB, D es igual a 0.9 por self.hb. Aunque estemos reutilizando, como en otras funciones, nombrar variables locales, eso es una buena práctica. Hay que tener en cuenta que para Python como tal hay un concepto que siempre se debe tener en cuenta y que se recomienda, que es try, don't repeat yourself. Cuando ya se está escribiendo pues código un poco más profesional, hay que tener en cuenta que la arquitectura del software que se vaya a decidir, pues siempre va a tener en cuenta de que hay que evitar al máximo lo que es el utilizar códigos, o sea, repetir códigos. Pero por lo menos acá hemos aprendido cómo ir creando funciones dentro de una clase que nos permite luego hacer construcciones de objetos. Entonces tenemos D, tenemos B, el FC, entonces FC va a ser igual self.fc, y ahora sí, nuestro phi de cortante consideramos que es 0.75, por lo tanto nuestro phi de C de nuestra vía es igual a phi B por 0.53 por FC igual a 0.5 por, de caso un cierto espacio acá, o para hacer un poco, tratar de hacer un poquito mayor control, entre paréntesis, por 0.5 por B por D. Entonces
lo podemos pedir que imprima acá, pero que simplemente nos haga el retorno, o sea, que nos devuelva feed de cero. ¿Ok? Pues ya tenemos el código. ¿Qué más podríamos tener en cuenta acá en nuestras funcionalidades? Ya hemos calculado cortante, flexión. Podríamos hacer una cosa. Podríamos llamar a una función que se llama deflexión. Deflexión self. Entonces, para esto vamos a necesitar ¿qué cosa? Aquí como estamos usando pues un método bastante aproximado, habría que hacer la separación pues, según el RFD de lo que son cargas sin factorar, cargas factoradas para el cálculo de resistencia últimas, pero vamos a mantener que el MU lo vamos a usar tanto para resistencia como para la revisión de deflexión. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Llamar a nuestra función de concreto para que nos dé el módulo de elasticidad, llamar a nuestra función de MU para que nos brinde el momento último. En este caso también, bueno, que no estamos así. Entonces también el MU, pero acá tenemos el Q pues, que sería el doble. Entonces, con esta función vamos a calcular la deflexión máxima para una viga simplemente apoyada. ¿Cuál es eso? Delta max va a ser igual a 5 por W por L a la cuarta entre 384 por E por I de la viga. Entonces, como vamos viendo, estamos introduciendo nuevas variables. Algunas ya las podemos calcular, otras ya las tenemos, que son parte de la información con que cuenta el programa que necesitamos. W, aquí está, que es Q, que es la carga que se había ingresado. Entonces, ¿qué más? L, tenemos L de viga, tenemos el modo de elasticidad del concreto, que haría falta la inercia. La inercia, pues ya sabemos que es igual, pues podemos decir que nuestra inercia de la viga es igual a 1/12 de la base, que en este caso sería self.bb, por la altura, sería self.hb elevado al cubo. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta las unidades. Tenemos B y D cuando se ingresan están en centímetros, entonces está en kilogramos, aquí en corte está bien. Ahora acá B y B, entonces esta inercia va a estar unidades en centímetros a la cuarta. Ok, ya tenemos nuestro módulo E va a ser igual a que self, pero en vez de llamar a una propiedad que ya tenemos, lo que vamos a hacer es llamar a esta función self.concreto. Como estamos llamando una función, debe ir los dobles paréntesis. Entonces, de esa manera lo que hace es en nuestra clase, en nuestro método, hay que llamar aquí a concreto. Luego, ¿qué se requiere? Bueno, W y L. Entonces calculemos. Delta max es igual a 5 por self.q por paréntesis self.lb. Vamos a ver si se llama así nuestro elemento. Self.lb es en minúscula, LB es en minúscula, elevado al cubo, perdón, elevado a la cuarta, 5 por W por L a la cuarta. Entonces, estamos bien, entre 384 por, hay que tener en cuenta que cuando ingresamos la longitud, la ingresamos en metros. Entonces aquí vamos a ponerlo por 100 para que nos pase de
de metros a centímetros. Es que este está en kilogramos por metro. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces aquí tenemos kilogramos por metro por metros a la cuarta. Entonces 384 por E por I de la viga. Ahora fijémonos bien. E se calcula en kilogramos centímetros cuadrados y se calcula en centímetros a la cuarta. Kilogramos centímetros cuadrados por centímetros a la cuarta te queda centímetros al cuadrado. Lo queremos convertir a metros para que pueda hacer aquí no tener problemas con las unidades. Entonces sería por, nos queda 10 centímetros al cuadrado, entonces sería 10 elevado a la menos 4. De esta manera ya queda en metros. ¿Okay? Entonces ahora ya tenemos delta max y que nos regrese este mismo. Entonces, ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, dado que nosotros ya tenemos un MU, nos hace falta que nos calcule también vamos a ponerlo acá, un def, un VU, un self, que nos calcule acá, calcular cortante requerido. El cortante requerido es igual a, si podemos ver, podríamos crear en una misma función el cálculo de VU y MU para que para no estar repitiendo código, pero como lo dije anteriormente, vamos a tratar por cuestiones académicas pues, ir explicando de una manera un poquito más clara, aunque el código sí quede un poco limitado. Entonces VU va a ser igual a, recordemos que W por L entre 2 es una reacción simplemente, entonces sería W self, refiriéndonos al mismo objeto, self U por L self.lb entre 2, que nos regrese que return VU. Okay, ya tenemos nuestro cortante, ya tenemos nuestro momento, ya tenemos nuestra resistencia a aumento. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cortar esto y lo vamos a colocar acá. Vamos a intentar aquí, ya nos queda bien. ¿Con qué motivo? Pues tratar de ser ordenados. Módulo de elasticidad, módulo de acero, BU, MU, resistencia a corte, MN. Entonces, si este se llama MN, le vamos a poner a este BN. ¿Ok? BU, MU, BN, MN. Este es el chequeo de flexión. Okay. Entonces ahora, acá viene el aspecto. ¿Para qué yo quiero tener un cálculo o sea, así modulado de cortante, resistencia, o sea, de resistencias requeridas y de resistencias de diseño? La intención es, pues, comprobar, ¿no? Que nuestra resistencia sea al menos la resistencia requerida, ¿no? Nuestra resistencia se llama nominal o nuestra resistencia ya última. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos de una manera bastante sencilla cuando ya estamos programando, ya tenemos nuestros módulos realizados? De la misma manera, crear otro módulo, crear otra función, le vamos a llamar defcheck, podemos llamar defcheck all, que haga la revisión de todo. Entonces la revisión de todo va a ser 1, revisión de cortante. Entonces nuestra revisión de cortante necesitamos primeramente nuestro VU, que va a ser igual self punto, hay que mandar a llamar primero el método VU, self punto VU, tenemos nuestro VU, nuestro VN va a ser igual self punto VN, mandamos a llamar a nuestra función aquí de resistencia
del concreto. Y ahora podemos decir algo. Podemos decir if bn mayor o igual que BU. ¿Qué estoy diciendo? Ahora estoy usando una condicional. Si nuestra resistencia es mayor o igual que BU, entonces dos puntos. Esto quiere decir que si se cumple esa condición nos retorna true. ¿Qué va a hacer el programa? Yo quiero, aquí hay que ver, lo más lógico de Spring, quiero que me imprima un mensaje. Fijémonos bien. La vez pasada les había enseñado cómo se imprimía pues, con una sola línea de texto utilizando el porcentaje, o que en este caso es más o menos algo como pasándolo por referencia. Pero ahora vamos a aprender uno nuevo. F, aquí abrimos esa comilla y decimos, si esto es mayor, quiere decir que resistencia acortante phi bn igual a paréntesis round bn para los fondos decimales, resistencia acortante bn igual a round bn es mayor o igual que resistencia última, igual que resistencia última, mayor o igual que BU, que es igual a round BU, cerramos aquí, cerramos el paréntesis y cerramos nuestro paréntesis. Si no, else print no cumple acortante. ¿Ok? Vale, revisión acortante. Número 2. Entonces, si logramos ver, vamos a hacer lo mismo. Revisión a momento. Entonces vamos a pedir acá solo si no está muy bien acá, print de uno, sí, están aparentemente. Entonces el mu va a ser igual self.mu, así se llama nuestro método mu, y ahora la resistencia va a ser mn igual self.mn. ¿Ok? ¿Tenemos mn? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más o menos lo mismo. Vamos a copiarlo. Control V. Y decimos si mn mayor o igual que mu, entonces resistencia a flexión phi mn igual round, esto de acá es mn a ser mayor o igual que mu round mu. Si no, no cumple. Ve, aquí estaba el error, que hay un pequeño errorcito, aquí tiene que ir esto. ¿Okay? No cumple a flexión. Ya está. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, número 3, y al final, revisión de deflexión. Entonces, para esto lo que vamos a hacer
delta max es igual a nuestra deflexión, y aquí delta per va a ser igual a self.lv entre 240, que es lo que por lo general se utiliza para carga total. Miren, no estamos haciendo tan detallistas pues en los aspectos de cuidarlo de las cargas, si son cargas factoradas o no, pero la intención es que esto a ustedes les dé herramientas para ustedes mismos hacer sus propias hojas de cálculo en Python, que pues las pueden utilizar para sus diseños. Ok, entonces ahora pues vamos a copiar lo mismo, el mismo detalle. Si vemos acá estamos repitiendo mucho esto. Les queda como una tarea, pues creen una función donde ustedes les pasen dos valores y después les arroje un resultado, que les arroje este print, y con esta misma condición encapsulen ese método que quieren hacer y que les estoy pidiendo, y que él mismo solo se ha llamado aquí como, digamos, evaluación, paréntesis, los parámetros 2 que le pasaría, y después él le daría un resultado. Entonces acá, deflexión máxima, en este caso deflexión permisible. Ahora hay que ver, veremos aquí. Sí, o sea, si mi deflexión permisible es mayor que mi deflexión que estoy teniendo, entonces deflexión permisible de per around aquí de per igual, mayor o igual que deflexión permisible de per mayor o igual que aquí de max around, aquí no es una U, aquí va a ser de max. Ok, si no cumple deflexión. Entonces, si logramos ver acá, cuando se llama esta función, este método, lo único que va a hacer es ir corriendo cada una de estas líneas de código e ir mostrando estos resultados acá. O sea, estos mensajes. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que pues, no podemos hacer mucho, pero antes de seguir acá, como hemos creado nuevos métodos, si logramos ver acá, en la primera viga ya tenemos, o sea, montado sus propiedades. Hemos llamado el mn, pero ahora lo que vamos a hacer es, no vamos a llamar esto, sino simplemente le vamos a decir, vamos a llamar este último método check all, para que nos haga el chequeo de todo y solo nos muestre en pantalla. Punto check all, y hay que revisar si nos hace falta alguna que otra propiedad. Yo creo que no. Entonces ahora veamos si todo está bien, a ver si no nos tira algún errorcillo por ahí. Vamos a ver, run mode, guardamos, aceptar. Entonces dice aquí resistencia cortante mayor que la requerida. Momento resistente igual a esto. Resistencia a flexión FION mayor que ¿qué hay aquí? La línea 144, en la línea 130, después la 110 de max. Ah, sí, aquí hay un error. Miren, the flexion is not defined. Ok, claro, porque no leemos. ¿Cuál fue el error acá? Que, o sea, no hicimos la referencia al mismo objeto. Para poner eso sería aquí. Self
punto de flexión. Y otra cosa que quiero también hacer es que no nos imprima esto. Ok, ahora sí le damos run un modo y vemos. Entonces fijémonos bien, miremos resistencia cortante FIBM 15.838.7 mayor que el BU. Nuestro cortante es más resistente en el caso 1. Resistencia a flexión es mayor que la que se está teniendo en cuenta ahí. La deflexión permisible, aquí tenemos un pequeño problemita que no nos está dando con dos decimales. Vamos a ver qué está pasando acá, qué sucede. A ver. Entonces LB entre 240 LB. Ah, sí, claro. ¿Ves? Aquí hay un pequeñito error. Que LB, bueno, sí, está bien, entre 240 y le vamos a dar nada más acá, pues para mejorar un poco. Vamos a dar unas 5 decimales. Vamos a correr a ver si todo nos da. Entonces, si lo ver ya nos permite irnos a un valor. Entonces, resistencia cortante, resistencia a flexión, resistencia permisible, resistencia cortante de la segunda viga. Mejoremos un poco la salida de los datos. Entonces, la primera viga, cuando ya nos crea esto acá, vamos a decir que nos dé un print solo para separarnos un espacio y ya. Entonces acá vamos a decir print primera viga ahora acá print segunda viga y aquí al final print un espacio y luego un print final. Vamos a ver, vamos a un run. Ya vemos que ya tenemos un resultado un poquito más limpio. Entonces, vemos que aquí nuestros elementos están pasando. Aquí igual. Ahora hagamos un pequeño cambio. ¿Qué sucede si, un ejemplo aquí, para nuestra segunda viga, o mejor dicho, pues si incrementamos un poco, de 3000, hacémoslo a 6000 kilogramos, la carga, 6000 kilogramos por metro. Entonces, la primera viga no cumple a cortante, más no cumple a flexión. Todavía la deflexión, si logramos ver, pues, a ver, hay que revisar esto, pues porque no nos está cumpliendo. De permisible es mayor y aquí hay que ver. En la segunda viga sí cumple, ¿ok? Entonces, pero si logran ver, es bastante interesante la manera en cómo estamos diseñando, evaluando aquí, utilizando Python. Que es bastante interesante, pero yo creo que se me salió un poco de la pantalla, una disculpa. Aquí está el programa. Entonces, si pueden ver ahí, cada vez que corremos, cada vez que cambiamos acá estos valores de estas propiedades, lo haríamos hacer aquí. O sea, la viga 1 en 60, la altura de la viga 2 en 100. Corramos y vemos que ahora sí nos cumple. Aumentamos la sección, aumentamos la capacidad. Entonces así es como se puede ir trabajando. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que logren ver cómo queda. Entonces final. Entonces aquí ya tienen una hoja, pues que si logran ver
la manera en cómo puedes ir definiendo tus programas de maneras con las buenas prácticas de código, donde se usa el paradigma de programación orientada a objetos usando Python, y lo importante que es, claro, definir todo en el pensamiento de considerar las cosas como objetos, donde el objeto tenga primero atributos que definan sus características, luego que estos tengan métodos y funciones. Las funciones son aquellas que nos regresan algún cálculo, puede ser uno o pueden ser dos. ¿Ya? También están los métodos, que son aquellos que simplemente hacen líneas de código, no regresan datos, pero sí pueden hacer una que otra operación, y por lo general estas se utilizan para hacer este, impresiones, o en este caso imprimir mensajes. Acá la cosa se podría poner un poquito más interesante haciendo el ingreso de los datos de manera en la consola. También se pueden hacer otros tipos de funcionalidades, considerar for, o sea, considerar bucles, probar pasos distintos como tal. Pero en sí, si ustedes han visto los anteriores videos, los iniciales de Python, donde empezamos a probar for, bucles for, bucles while, vimos condicionales, podemos darnos cuenta que lo importante en sí es la lógica en cuanto a la programación, de qué es lo que uno quiere resolver, el problema que quiere darle solución a través del uso, pues, de un lenguaje de programación. En este caso estamos usando Python, porque la intención es hacer que la computadora trabaje por nosotros. Es decir, que los cálculos que se requieren, cuantiosos, los resuelva la computadora de manera rápida. ¿Ya? Esa es la intención. O en este caso, repetir procesos, o repetir, en este caso, todas estas operaciones con solo unas cuantas líneas de código. Si logran ver, yo no necesité acá decir, bueno, primero calculo el momento, después esto, después el cortante, después la deflexión. No, yo simplemente fuimos definiendo cada una de nuestras propiedades, que después se van llamando una a la otra, una a la otra, una a la otra, una a la otra, hasta una única función que podría integrarlas a todas. Entonces, de esta manera, cuando yo creo mi objeto, creo mi funcionalidad, entonces simplemente creo mi objeto acá, y le vamos a llamar objeto creado, y luego en una sola, imagínense que en una sola, en un solo llamado logro calcular todo, y no necesito tener que estar repitiendo cada una de esas funciones cuando crea otro objeto, que es lo mismo para acá, en un solo llamado. ¿Ok? Entonces, si logran ver lo importante que es este enfoque de este paradigma, y trabajar de esta manera, que pues yo creo que espero que les guste, y que lo empiecen a usar, chicos o chicas. O sea, creen sus propias hojas. Si quieren, compártanla y hagan preguntas si tienen alguna duda, y espero que les haya gustado. Tal vez en los próximos videos, no sé, déjenme ahí en sus comentarios si quieren que sigamos desarrollando más funcionalidades en esta hojita, o veamos algunos otros ejemplos como tal. Pero yo creo que ya con esto hasta inclusive les puede servir a ustedes en sus cálculos.
Ya casi la mayoría de programas hacen los cálculos de acero en base a un solo lecho de refuerzo. Es muy, es muy es difícil que consideren la flexión considerando pues los distintos lechos de refuerzo, a menos que sea una columna y que pues que se necesite establecer la diagrama de momento de curvatura. Ok, pero bueno, me ha gustado mucho aquí traerles este nuevo video. Espero que les sirva. Y si tienen dudas, pregunten. Y por favor, no se olviden de darle likes y de compartirlo con sus amistades. Nos vemos.